del excombatiente que a sus 100 años consiguió tener una casa digna junto con su esposa recorrió el mundo. La foto de la pareja que lograron captar enterneció a todos. Esta es la imagen que recorrió el mundo, donde varios medios internacionales se hicieron eco de la conmovedora historia de don José Anacleto Escobar, quien aparece en la fotografía junto a su esposa Cayetana Román, cuando iban a ingresar a su nueva casa. El 5 de enero pasado, don Escobar festejaba un año más de vida, pero en esta ocasión lo hizo abriendo las puertas de su nueva y renovada vivienda. Tras 78 años de convivencia matrimonial, don Anacleto y doña Cayetana podrán disfrutar de todas las comodidades necesarias para personas de la tercera edad. Además de la historia en sí, lo verdaderamente emocionante es ver cómo el compañerismo, la algarabía y el amor se quedaron plasmadas en la fotografía. En las redes sociales incluso decían que la mejor foto del 2015 sería esta. El impacto que causó la fotografía lo llevó a ser parte de las hojas impresas de los medios como el New York Times de los Estados Unidos y el Korean Herald de Corea del Sur y una agencia francesa. La emoción reflejada en la fotografía la calificó para formar parte de las noticias más resaltantes en otros países. Pero como todo arte tiene un creativo, aquí te mostramos el rostro de la celebrada fotografía del veterano quien junto a su esposa mostraron la complicidad que los mantiene vivo y juntos hasta hoy. Vimos la necesidad y tomamos la decisión, y esa decisión de construirle una vivienda nueva, una vivienda actual, con todas las comodidades y las necesidades para una persona de su edad, pero por sobre todas las cosas, un acto de humanitario y de dignidad. Don Anacleto conoció a su esposa a los 15 años y luego de casarse él fue a luchar por su patria y de eso han pasado décadas. Sin embargo, nunca nadie se acordó de él hasta el día 5 de enero en la que recibió su nueva casa. Don Anacleto no escucha ni ve bien por la edad, pero todavía está lo bastante lúcido, tal como se lo ve en la fotografía junto a su esposa, con quien está hace más de 80 años. Como don Anacleto, hay cientos de excombatientes por todo el país, 700 según las autoridades, esperando ser recordados no solamente el 29 de septiembre.